tiene una cantidad de respuestas. Pero vamos a ver, esta iglesia dice que hay personas adultas. Para ustedes, ¿qué es la moral? Contesta y miedo. La intercesión la vamos a hacer ahorita apenas termine el culto. ¿Yo, hermano Miguel? Vamos a hacer apenas termine el culto, hacemos el proceso de intercesión. ¿Bueno? Ahora, les pregunto, mis hermanos y hermanas, ¿qué es la moral? Pero no me dejen hablando solo, en serio, contesten. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? Dígame, mi hermano. Ok, tiene que ver con algo más interior, eso es el. Sí, ok, ¿qué es la moral? Es un sinónimo, o sea, es uno de los sinónimos, comportamiento. Sí. La moral es un sinónimo de comportamiento. ¿Qué es moral? ¿El qué? La moral de mi papá. Ay, Joana, pónganse a acordar de la historia. Pero mi papá había un camino que le daba miedo pasar a ciertas horas. ¿Ya? Y él afirmaba que caminar por esa oscuridad hasta cierto lugar, había un árbol en particular que mi papá le daba a entender que ya estaba cerquita a la casa. Entonces mi papá decía, cuando vengo bien por allá, yo voy a ese árbol y ahí está mi moral. Entonces nosotros hablamos. El árbol todavía existe. En Suárez, cuando vamos a Suárez y pasamos por ahí, nos acordamos la moral de mi papá. Pero bueno, yo quiero saber qué es la moral para la iglesia. Víctor. Ok, una identidad. Voy a hacer una lectura bíblica y el estudio, mis hermanos, trata de eso. Que nosotros empecemos a entender qué es probablemente la moral. A ver, dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. ¿Va a tomar agüita? Lucas, capítulo 6, de los versos 31 al 36. Lucas 6, del 31 al 36. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Amén. ¿Estamos ahí? Este texto hoy me conseguí un nombre raro. No quedé conforme con el nombre de Monaco. Una luz moral en medio de las tinieblas. Es el título de la enseñanza para la mañana de hoy. Una luz moral en medio de las tinieblas. Y dice así: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Miren, mis hermanos, la moral es un eje social que sí parte desde uno, parte desde lo individual, pero que tiene que impactar a toda una comunidad. Por eso cuando Jesús menciona estas palabras menciona Jesús, Él arranca esta porción del texto y dice: y así como queréis que los hombres, así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así como quiere usted ser tratado, dice Jesús, de la misma manera usted trata a los demás. Recuerdo que en mi infancia había un compañero que tenía una forma particular de hablar, y había una niña que le encantaba. Entonces se me acercó y me dice, él era jocoso, pero era muy tímido. Entonces él me decía: Alejandro, vos tenés mucha labia. Era la expresión que utilizaba. Eso quiere decir que hablaba bastante, tenía buen parlamento. Vos tenés buena labia. ¿Cómo hago para sentarme a conversar con esta niña, Joana?
voy a ir el apellido porque sé que ella debe estar viendo en este momento. Y le digo yo, sencillo, papá, usted se sienta al lado de ella y para llamar la atención, diga algo gracioso. Apenas usted diga algo gracioso, a ella le va a llamar la atención, lo va a voltear a mirar, se va a sonreír con usted, la tensión baja y usted va a poder hablar con tranquilidad. Y sí, señor, recuerdo tanto que él se sentó al lado de la chica y le dijo, yo, cara de cocodrilo, boca de tigre. Le dijo a la chica, cara de cocodrilo, boca de tigre. Se pararon la peladita de calor de examen de recreo y nunca más Joana le volvió a hablar a mi amigo. Y él me miraba y me decía, dije algo chistoso. Dentro del pensamiento de él, tal vez la forma en la que se expresó, no había nada de malo, era un comentario gracioso, que a lo mejor, diciendo, si alguno de nosotros, sus amigos, que ya lo conocíamos, nos íbamos a reír, iba a pasar algo extraño ahí y continuaríamos nuestros días. Pero él no midió las consecuencias de sus palabras y de sus actos al dirigirse no a sus amigos con los que habitualmente hablaba, sino con una persona distinta a su círculo más cercano. Miren, mis hermanos, de la misma forma actúa la moral. La sociedad cambia y varía tanto, y la humanidad desde el principio tenía tantas ganas de agradar al Señor que empezaron a buscar formas de acomodarse. Y el Señor no les dio la moral. Cristo es el máximo ejemplo de moral. Jesús es el máximo ejemplo de moral. Pero es como si Alejandra pretendiera darle un pedazo de chorizo a la niña, un chorizo entero. Alejandra, ¿se lo puedes dar? ¿Por qué no? Exacto, porque su cuerpo no está preparado. Lo mismo pasa con el creyente. En la antigüedad, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor entrega la palabra, resulta que ellos dijeron, por ejemplo, el divorcio se puede hacer. Y luego van y le llevan cuando ya llega Jesús, le entregan una mujer y le dice, bueno, ¿y esta qué? El Señor le dice, no, lo que el Señor no me puede separar, pero ¿qué? Moisés sí permitía el divorcio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Es por la dureza de su corazón. Eso muestra el estado moral del Antiguo Testamento al estado de moral de cuando ya conocemos a Cristo. Ahí está la diferencia, ahí es donde radica todo. Entonces, ellos están en una madurez espiritual que el Señor no puede entregarles un chorizo entero de una vez porque están muy bebitos, no van a saber qué es eso. El Señor tiene que expandir un poco más. Por eso Jesús habla de que Él es el cumplimiento de la ley. Porque Él sí entiende y lleva la ley tal cual el Señor la manifestó. En la apertura leíamos Levítico, y en Levítico dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Y a quién se está refiriendo Jesús en particular? A los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los encargados de la parte espiritual y culto de los judíos, de los hebreos. Pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento sobre el cargo de sacerdocio? ¿A quién le corresponde? A la iglesia. ¿Y dónde lo evidenciamos? Lean las cartas de Pedro. ¿Cómo describen a la iglesia? ¿Que somos qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. ¿Para qué? Díganlo sin miedo. Ok. ¿Se dan cuenta? Es el mismo mandato, en distinto tiempo, en distinto contexto, porque la revelación es distinta. Porque entonces, por ejemplo, el código bautismal, es que se llama el de nuevo por ojo, diente por diente. Eso sí, aparte del canon bíblico que nació con los persas. Esa idea es más persa y japonesa, es más asiática, más para Asia, más para Oriente. Sin embargo, la idea era también recibida que dijeron, no, sí, adoptémosla. Como por ejemplo la existencia desde el año 48 hacia acá de las Naciones Unidas. Hay unos elementos y hay unas reglas que con las que estamos de acuerdo como naciones que conformamos. Esa es una ley, decimos estamos de acuerdo con esa ley, pero esa es una ley jurídica. Una
una interpretación humana. Lo que el Señor estaba hablando a los levitas es la razón por la cual tiene que ser su andar distinto al andar de los demás. Y aquí ya estamos hablando de un componente de moral con una fuerte influencia de la fe. Hermano, usted y yo no podemos ignorar que aunque nosotros somos cristianos y aunque la palabra nos lleva a un comportamiento, hay interpretaciones culturales y hay interpretaciones de fe distintas al cristianismo que tienen conceptos de moral distinta a nuestra. Por ejemplo, los mormones en su fe que dicen que comillas ser cristianos pero que no lo es. Ellos son una secta. Mira, con las clases de los miércoles vamos a entender de qué se trata esa secta. Ellos son una secta, el mormonismo es una secta. Y ellos, pero para nosotros es escandaloso que una persona líder de la iglesia tenga más de una mujer que lo acompañe. De hecho, una es la esposa y a la otra le dicen la amante o demás. Para ellos es perfecto. ¿Por qué? Porque si es líder de la iglesia quiere decir que tiene un componente de santidad, y al tener un componente de santidad tiene que contagiar de santidad a todo el mundo. Para nosotros moralmente es ilógico, no se debe, no se puede. Entonces, para cierto grupo musulmán, el asesinar, inmolarnos con bombas es un acto de adoración. Para nosotros los cristianos moralmente eso es absurdo. El Señor lo que nos llama, lo acabamos de leer, es amar a nuestros enemigos. Para nosotros como creyentes el máximo ejemplo de moral debería ser la Biblia, lo que la Biblia nos enseña. Miren mis hermanos, sin moral la sociedad sería completamente caótica, completamente destructiva. La moral desde un punto de vista secular es como una brújula ética que define el comportamiento de las personas hacia un bien común. Ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía y hubo un tiempo medio subversivo que pasé en mi vida donde para mí el príncipe de Nicolás de Maquiavelo el libro de libros, y allí dice porque el fin justifica los medios. Pero si nosotros lo llevamos a la práctica cristiana, eso no es real. El fin no justifica los medios. No porque yo quiero amenizar a unas personas que están al otro lado de la ciudad, tengo que ir matando gente de aquí para allá hasta que llegue a donde quiero evangelizar. No, el fin de llevar el evangelio no justifica que de aquí para allá asesine gente, y menos desde el carácter bautista que nosotros tenemos. Miren, la moral basada en la fe es aquella que se deriva de lo que el Señor habla en su palabra, de sus principios, de sus enseñanzas. Para usted y para mí la moral basada en la fe debe ser fundamental en la manera en la que nosotros nos formamos a nosotros mismos, formamos a quienes nos rodean y a nuestros hijos. Miren mis hermanos, es inevitable que de pronto nosotros pretendamos que un niño no mienta. Es inevitable. Yo quiero evitar que mi hija diga mentiras por momentos, pero si usted tiene la fórmula, por favor enséñela. Pero yo no he podido lograr que mi hija no coja la costumbre de mentir. En estos días yo dejé mi celular en cierta parte, ella no tiene celular, ella no necesita celular, y yo encontré el celular en otro lugar completamente distinto a donde lo dejé. Y yo miré el celular, es una falta pequeña, no tampoco me quiere gran cosa, pero yo sí sabía que ese celular allí donde lo encontré no estaba. Yo sabía. Aparte tiene un golpe en una esquina que le dañó. O sea, el celular funciona, me entran llamadas para eso lo que yo necesito. Entonces yo llegué y le acerqué a la niña y le dije, sabiendo de dónde estaba el celular, ¿dónde está el celular? No, yo no sé. Así como ella dice, sí. Bueno, le pregunto, diga, ¿dónde está el celular? ¿Lo dejó usted?
Hija, tú cogiste el celular. A mí me da una rabia cuando yo digo las cosas y no me creen. Le digo yo a mi hija, mami, el problema con ustedes, el problema que tenemos usted y yo, que hoy su papá y probablemente la tendencia la heredó de mí, porque Dios no es predador, así que no quiera mentirle a un mentiroso. Dígame, ¿qué le pasó al celular? El celular estaba en tal lugar, yo sé dónde está el celular, de que usted le diga, ya yo digo algo positivo. Uno agachó la cabeza. Sí, papá. Lo que pasa es que mi otra prima tenía el celular. Yo quería ver bonitos con mi prima, entonces, como usted tenía aprendido los datos del otro celular, yo me fijé, cogí el celular, se me cayó, me asusté y lo puse en tal lugar. ¿Usted no lo dejó ahí? Y yo, no, lo dejé donde usted me encontró primero. No me dijo dónde lo había visto. Obviamente, por mentirme, se lleva a su regresión. Pero ese es el punto, mis hermanos. Nosotros como sociedad perdemos la visión de lo que es moralmente correcto. Y creemos que medio disimulando, no reconociendo los errores que tenemos, ya sé que ese error como que se cerró el libro, yo ya quedé a salvo. No, mis hermanos, mi hija tranquilamente pudo haber dejado el celular donde lo había dejado y yo quedar en las mismas, pensar que el celular se me había caído a mí cuando se abrió en la esquina, hubiera podido quedar así. Hubiese podido quedar yo tan sano, como digo yo, que ni siquiera voy a preguntarme qué pasó con el celular porque no está en el lugar que estaba originalmente. Pero la conciencia del creyente, mis hermanos, ¿cómo hacemos para tapar algo que nosotros sabemos que es un error, donde moralmente no estamos respetando a mi padre carnal, sino a mi padre espiritual, que me ve, que me conoce, que sabe cuáles son mis decisiones, dónde está esa actitud? ¿En serio me como el cuento que soy capaz de mentirle a mi Padre Celestial? Miren, mis hermanos, vuelvo y leo Levítico. El Señor quiere que su pueblo, el que era encargado de hablar de llevar al pueblo a esa relación con Dios, de ese contacto personal con Dios, que era el pueblo levítico. Mi hermano, el trabajo de no era poco. Ellos tenían que cargar el arca cada que se movieran de un lado al otro. Cuando estaba después de Moisés y de Josué, ellos tenían que mover el arca del pacto de un lado al otro. ¿Usted sabe qué representa el arca del pacto? El arca del pacto representa la presencia de Dios. Si usted y yo somos una nueva forma de levita, no por herencia genealógica o familiar, sino por un llamado de Cristo, pues ¿cómo le parece que usted y yo estamos llamados a llevar la presencia de Dios a donde quiera que nosotros vayamos? Y mis hermanos, moralmente tenemos que caminar, porque cuando Él dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo, se está refiriendo a un esfuerzo permanente. Miren, mis hermanos, hablaba durante el velorio, hablaba con uno de mis tíos. Él toda la vida manejando taxi. Y yo le decía a Alberto, se llama él. Yo le decía a Alberto, ¿cómo hacías? Y me dice, no, ¿y ahora estás manejando taxi? Y dice, no, hijo, yo cogí el taxi y lo alquilé a una persona y esa persona me tiene que hacer la entrega. Y le dije, ¿y por qué uno le dice manejando? Pensaría uno, mejor todavía, que queda la plata completa a usted. ¿Cierto que sí? Pensaría uno. Yo digo, no. El estrés y tener que lidiar en una calle como la que está ahora, después de 45 años manejando el taxi, sin parar, no, digo, no. Esa no la quiero volver a repetir. Mis hermanos, moralmente nosotros a veces tenemos que contar con cosas que parecen dolorosas por el apego, por el gusto, por la emoción que nos causa. Pero hay momentos en el que usted y yo tenemos que decir, puede que tener esas características que parecen positivas, pero pregúntese, ¿qué dolor está causando dentro de su casa? ¿Qué dolor está causando dentro de su familia? ¿Qué sensación están viviendo los que a usted les rodean? Miren, mis hermanos, el pecar es como plantar una fruta amarga. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando esa fruta germine y empieza a dar frutos, los frutos no me los como yo que pequé,
termina comiéndoselos toda mi familia. Miren, mis hermanos, yo sé que hay una tendencia en el hombre, en medio de ese egoísmo, por complacerse a sí mismo y llevarse por los placeres momentáneos, que si la pornografía, que si el licor, que si la droga, que si las apuestas. Mis hermanos, eso no dura nada. Y yo no sé, Señor, revélame, ¿por qué cuesta tanto entender que servirte a ti, Señor, es el más grande privilegio que podemos tener? Miren, discúlpenme si utilizo esto como pedrada, no cuando dice el arriba que el predicador para la próxima actividad evangelística va a ser ustedes tienen como esta óptica de aquí para acá se haya gozado como yo. Disculpen, yo me emocioné mucho, pero como te quiero tanto, así debería reaccionar todas las personas a las que se les encomienda una tarea en el Señor. Celebró, levantó sus manos, actuó y así. El gozo que debe dar en el corazón del ser humano el servir al Señor, que cuando nosotros les salimos a decir necesitamos una casa que era predicante, Señor te hasta que se me consiga de 10 equipos más y decirle a la gente no, ya pare que no alcanzamos este mes, era lo que debería estar sucediendo. Mire, mi hermano, la moralidad es un tema fundamental, porque nuestras acciones y nuestras decisiones deben ir atadas a ese componente de fe. Yo no debo maltratar a Roberto para demostrar que yo soy buena gente, no, yo no debo maltratar a Roberto porque desde el componente de mi fe yo sé que Roberto es un hijo de Dios y que Cristo murió por él así como murió por mí. Esa debe ser la actitud, mi hermano. Miren, Éxodo 20:13 dice, vean, lo único que dice el texto es no matarás. Éxodo 20:13 dice no matarás. Está incluido dentro del decálogo de los 10 mandamientos, valga la redundancia. Pero mi hermano, ese mandamiento no solamente está prohibiendo el acto físico de quitarle la vida a otra persona, sino que también lo que está estableciendo es el valor sagrado de la vida del ser humano y el respeto que Dios merece. Entonces dice, puede que yo no esté de acuerdo con Duque, que no es presidente, puede que yo no esté de acuerdo con la forma en la que él gobernó, perfecto. Puede que usted o yo no estemos de acuerdo con el que está gobernando ahora, listo, perfecto. Usted y yo no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que tenemos que llegar al punto de desear la muerte. Señor, envíame un rayo, así se lo merezca. No, nosotros no podemos orar de esa manera. Nuestra oración debe ser un llamado al arrepentimiento y a la búsqueda constante, y sobre todo de nuestros líderes, para que todo lo que decidan sea bajo el canon de la moralidad cristiana. Me encantan las palabras de Isaías 5:20, porque describe muy bien lo que estamos viviendo en la actualidad. Afortunadamente, y para la gloria de Dios, la Iglesia Católica se atravesó en ese proyecto. Eso sí, no han dicho cuál congresista, qué grupo de congresistas lo lanzó, pero en Colombia lanzaron en esta legislación una idea para permitir los matrimonios con menores de edad. En otras palabras, estaban legalizando una parte de la pedofilia. Para la gloria del Señor, la Iglesia Católica se atravesó. Pero entonces están saliendo gente que dice, pero es que eso no es malo, y salió una vieja en España diciendo, dejen que los niños amen. No, mis hermanos, Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. No, mis hermanos, nosotros no tenemos derecho, porque la palabra nos está diciendo, miren, la predicación de Jesucristo está centrada
en la moral, en el buen trato, y que nosotros, es que más, Pablo lo dice, que seamos imitadores de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es imitador de Cristo. ¿Y en qué sentido tenemos que imitarlo, mi hermano? Lo primero, en el buen trato a los demás, y lo segundo, si a nuestra mano, llame mi mano, punto. A los religiosos, a los que se creían salvos, a los que creían que por sus actos ya tenían todo ganado. ¿Qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. De esa forma les trata Jesús, les dice hipócritas. Y sí, hermano, estamos hablando del mismo Jesús que ahorita el rato nos dijo que oráramos por nuestros enemigos. Pastor, entonces cambió, ¿no? Jesús hasta el último momento, y crucificado, oró por ellos diciéndole: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y aquí nos incluía a nosotros, cuando en nuestro momento de rebeldía y de negación desconocíamos la obra que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Yo digo amén, yo no sé usted, yo digo amén. No, mis hermanos, nosotros no tenemos derecho. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, honestos con el Señor, y pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para actuar conforme a su mandamiento, conforme a lo que al plan que Él tiene para nosotros, y no conforme a nuestra propia visión, interpretación, o como dicen algunos: yo adoro a Dios a mi manera, porque tal cosa no existe. Entonces, mis hermanos, cada que tengas oportunidad, predica. Cada que veas el momento para hablar con alguno de tu familiar, habla, enseña, no maltrates a nadie. El peor elemento que corrompe o daña la predicación que tal vez nosotros podamos llevar a algún lugar, mi hermano, lastimosamente puede llegar a ser la forma en la que nosotros le hablamos o tratamos a los demás. Eso es verdad, eso es verídico. Como dice por ahí el hombre de la Biblia. Ese es el llamado, hermano, y esa es la idea. El día de hoy nosotros entendamos y sepamos diferenciar el llamado que el Señor nos está haciendo en este momento. Amén. Voy a pedir que hablamos nuestras Biblias en Santiago 4:17. Es cortito también, no es tan largo. Santiago 4:17. ¿Qué dice? Los que ya estén ahí, ¿qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno. Sí, dale, dilo. Al que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, le es pecado. Allí, mi hermano, Santiago nos está dando una lección de lo que es la aplicación de la moralidad cristiana. Usted sabe que insultar es malo, ¿qué es lo que insultamos? Sabemos que robar es malo, entonces ¿por qué nos quedamos con cosas de la vecina que no son nuestras? Mire, en conclusión, la moralidad de los actos está definida por la revelación de la libertad del hombre con el bien auténtico. Dicho bien establecido, como la ley eterna, por la sabiduría de Dios, que ordena todo ser al fin de Dios. Dios mismo, el bien y supremo, en el cual el hombre encuentra su plena y perfecta felicidad. De ahí está la cuestión cuando nosotros queremos acomodar a la moral a nuestra propia interpretación, una interpretación carnal, una interpretación más humana, y no hay una forma en la que el Señor está hablando, y no a la manera en la que el Señor quiere que nosotros actuemos. Y aquí está el problema, ¿verdad? No hay una forma de adorar a Dios a mi estilo, a mi manera. Hay una sola, y es por medio de Cristo. Hace 8 días hablábamos de 5 elementos de la sana doctrina. Y alguien me comentaba: yo vi el video, pero yo no estoy de acuerdo con usted de que la Biblia tiene que ser el centro del estudio. Miren que hay libros muy valiosos.
Además, la Biblia fue escrita por hombres. Ahí no sentí, ya me dio papaya. Ya me dio papaya. Yo le decía, sí, ok. Mencionando el nombre de un libro y mencionando un nombre de libro. ¿Quién lo escribió? Fulano de tal. Y así no es nombre. Pero es mirada. Sí. Exacto, bueno. Así se ve la conversación. Y lo del libro que mencionaste primero fue escrito por un hombre. Ahora, la palabra nos dice que fue inspirada por Dios. Y yo no estoy diciendo que, yo le decía, yo no estaba aclarando que yo no digo que hay libros que ayudan dentro de un proceso de entender la escritura. Yo le hago mucho lo que tiene que ver con comentarios bíblicos y concordancias. ¿Por qué? Porque me entrega mucho contexto de lo que está viviendo, lo que está ocurriendo en ciertos momentos y espacios en particular. Y eso también me lleva a hacer una interpretación tal vez un poco más acertada, menos carnal y más de la obra del Señor. Mirar el contexto. De hecho, estamos haciendo con el hermano Luis Carlos el día de hoy. ¿Sí o no, hermano Luis Carlos? A que venga. Mis hermanos, ¿cómo debe nuestra relación con el Señor? ¿Cómo aplicamos nuestra relación con el Señor? Cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene la destrucción. Pueden pensar en emborracharse, que las relaciones extramatrimoniales, que el dinero no es malo o que no nos controla, pero cuando damos excusas por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal. Si no tomamos la Biblia como nuestra regla, pronto todas las alternativas morales de vida parecerán confusas. Sin Dios, vamos directo al fracaso y al sufrimiento. Y lo digo, mi hermano, porque si usted mira el contexto actual, de la forma en la que la humanidad está viviendo, la forma en la gente está alejándose cada vez más y más de lo que el Señor quiere para nosotros. Y usted y yo, como iglesia, debemos ser esa voz que habla, que llama, que clama, que declara, que pide al Señor. Nosotros no podemos quedarnos moralmente cortos delante de lo que el Señor pide que nosotros como iglesia hagamos. Por eso la consigna de Semana Santa, cristianos para afuera. Hay hermanitos que cuando yo les digo, hermanos, vamos a hacer una actividad, no vamos a ir pastor y el domingo y el 3 del domingo, vean mi hermano, los que van a trabajar conmigo, bueno, pues tienen todo su derecho, pero ni jueves santo ni viernes santo vamos a estar aquí en la iglesia. El jueves santo y el viernes santo debemos ir a donde están los que necesitan, a la calle. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero como dice el gran topo, para afuera, para la calle. Yo también estaba pensando en la canción, tanto la tararearon. Sí, mis hermanos, no nos podemos quedar aquí adentro. Y ojalá llegue el momento en que nos toque reunirnos con las personas que estamos movilizadores y decir, no, pastor, tocó enviar una persona para cada lugar porque no vamos a abasto. Esa es la idea. Iglesia Filadelfia, vamos a la calle. Vamos a predicar la palabra a la calle. Vamos a ser nuevos creyentes, no nos quedemos aquí encerrados. No podemos quedarnos como buenas formas, comiendo buenos pasos. Cuando hay almas perdiéndose sin alimentación en la calle, eso por parte de la iglesia no es un comportamiento moral. La iglesia tiene que estar en la calle, tiene que estar predicando, tiene que estar llevando esa palabra de alivio, de paz y de tranquilidad. A ver si nos ve que gloria y toda la esencia. Señor Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti, amado Dios, la alabanza, la adoración y la exaltación. Señor, oro, Padre Celestial, por aquellos hermanos y hermanas que están en esa lucha, Padre Celestial, de vencer sus pecados. Señor, no los desampares, Señor. Cúbrelos, Señor, camina al lado de ellos, Padre Celestial, que ellos sepan y entiendan que tú nunca los vas a abandonar, Padre Celestial. Padre Santo, a los que nos creemos más fuertes, dice tu palabra, Señor, que seamos sirviendo y de apoyo para aquellos que son más débiles en la fe, Señor, para que tu palabra nunca parte, para que tu
Jesús, gracias por tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.